Los perdedores de la globalización dijeron basta. Con esta frase, el ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales uruguayas, donde circuló en estos días un video de 30 minutos en el que da su opinión sobre por qué ganó Donald Trump en Estados Unidos, cuáles son los cambios que se vienen dando en la economía mundial y qué debería hacer Uruguay para prepararse para ese escenario nuevo. Son reflexiones bien provocadoras que vale la pena ampliar, sobre las cuales vale la pena preguntar. Creo que puede ser interesante charlar con él, por eso lo hemos invitado. Está con nosotros Luis Romero. Luis, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, y es todo un honor para mí estar aquí contigo. Seguramente muchos oyentes, sobre todo los que están más interesados en los temas agropecuarios, conocen a Luis Romero o Luis Romero Álvarez porque han leído sus columnas en el Observador Agropecuario una vez por mes, o lo han escuchado en los programas de radio en los que participó, en Rural, en Sarandí. Pero creo que vale la pena hacer una presentación un poco mejor. Usted es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República, máster en Economía y Finanzas por la Universidad de Chicago, es fundador y director de Consultora Profesionales SRL, asesor y administrador de empresas agropecuarias en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, ¿verdad? Así mismo es. ¿Y en qué rubros del agro se mueve? ¿En todos? Sí, nosotros trabajamos básicamente manejando inversiones en el sector agropecuario, pero no en la producción directa. Nosotros no nos ocupamos de producir el arroz o la soja o la carne, sino que manejamos las inversiones más de un punto de vista financiero, y en los distintos lugares donde operamos, los productores específicamente especializados en los rubros son los que hacen las producciones dentro de los campos que nosotros administramos. ¿Y de dónde viene esta otra faceta, la de la comunicación, la del analista, columnista? Eso es una vocación que viene conmigo, digamos. Toda mi vida escribí artículos, publiqué diarios, tuve programas de radio y salí en notas de televisión cuando me las pidieron, porque tengo una vocación para ayudar que a este país le vaya mejor. Entonces siempre tuve la línea de presentar ideas y de entrar de lleno en el debate de ideas, respetando muchísimo a las personas. Yo jamás critiqué a nadie como persona en ninguno de mis artículos, ni notas, ni nada, porque considero que eso es sagrado, pero las ideas sí. Las ideas hay que promover las buenas y criticar las malas con toda la fuerza que uno pueda tener, porque así es como los países pueden mejorar. Hay ideas buenas, hay cosas que están correctas y hay cosas que están equivocadas. Y hay que demostrarlo y hay que conseguir que las ideas buenas prosperen y que las otras queden atrás. En los artículos que escribe, en las opiniones que emite, suele ser muy crítico con el gobierno y con el Frente Amplio. ¿Tiene una postura político-partidaria definida? No, yo no hago política partidaria, nunca junté votos para nadie. Tengo una posición crítica con respecto al Frente Amplio en general, porque considero que ha sido pobre en la gestión para nuestro país, y desde ese punto de vista lo critico porque creo que tengo razón, pero también he alabado decisiones que el gobierno tomó porque me parecieron buenas. O sea, no es que he criticado al Frente Amplio a lo largo de toda la línea, sino he criticado lo malo que ha hecho, que en mi juicio ha sido mucho, lamentablemente, pero también ha hecho algunas cosas buenas y esas las he reconocido con muchísimo gusto. Una última aclaración en esta parte, digamos, de presentación. Uno de los amigos que me pasó este video del que vamos a hablar ahora, y que consideraba interesante lo que allí se decía, es un ingeniero agrónomo blanco, nacionalista. Y en el WhatsApp lo definía usted como Colorado y Chicago Boy. ¿Usted se pone esos sayos? Chicago Boy cruza porque el Chicago Boy puro es un economista. Yo soy un agrónomo que hizo un posgrado en economía, o sea que soy un cruza Chicago Boy, pero no le disparo al término. Fui colorado toda la mitad de mi vida, digamos, hasta el periodo de Jorge Valle, y trabajé en lo que Jorge Valle llamaba el Shadow Cabinet, el gabinete de las sombras, que se preparaba para ganar la elección que se ganó y por la cual Jorge gobernó a partir del 2000. Pero después me desilusioné, digamos, de cómo fue, digamos, el final de toda esa historia, y de entonces me fui a una posición de independiente.
Vayamos al video. Corresponde a una entrevista que le hicieron en Canal 4 y que se subió a YouTube hace un mes, el 15 de enero. Desde entonces suma casi 60.000 visualizaciones. En realidad hay más de una versión, alguna más corta, alguna más larga. Pero en estos días en particular, en estos últimos días, tuvo un empuje en las redes sociales. A mí, por ejemplo, entre domingo y lunes me llegó por lo menos 3 veces. ¿Usted esperaba esa repercusión? ¿Cómo ha visto este fenómeno? Para nada, digamos. Yo soy un sorprendido del funcionamiento de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. ¿No hay una operación detrás, nada, de esta difusión masiva del video? No, para nada. Yo fui un sorprendido. A mí me lo pasó alguien porque había subido a YouTube. Lo subió un señor Müller, creo, la primera vez a YouTube, que no lo conozco. Y desde entonces me lo mandaron muchos amigos que lo reenviaron y lo pusieron en sus WhatsApp y sus Facebook y todo eso. O sea, para nada fue una operación de que yo quisiera, porque si hubiese sabido cómo hacer algo así, lo hubiese hecho mucho antes. ¿Ahora le gustó la idea? ¿Puede ser para el futuro? Claro. Bueno, pero vayamos al fondo del asunto. En una columna del Observador Agropecuario de diciembre, la del 9 de diciembre, usted ya advertía lo que dijo en enero en el video, que el mundo está cambiando, y lo marcaba con 3 señales que menciona en el video: la nueva política de crecimiento de China, la aprobación del Brexit en el Reino Unido y la victoria de Trump en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tienen en común esos 3 ejemplos? Bueno, yo creo que hay que mirar el mundo en función de lo que está pasando más recientemente. El mundo cambia rápido y hay que obedecer al 11º mandamiento, darse cuenta. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, lo que ha sucedido es el avance de la globalización, que no es nada nuevo, es, digamos, la versión acelerada por todas estas tecnologías modernas que hay ahora de los conceptos más fundacionales de la ciencia económica que trajeron al mundo Adam Smith y David Ricardo en 1700 y pico, donde uno hablaba de la mano del mercado que iba decidiendo las cosas y que nadie la gobernaba, pero que al final daba un resultado, y el otro hablaba de la especialización, Portugal, su vino y la lana de otro lado, y en fin, cómo la especialización iba llevando que cada cual se tenía que especializar en lo suyo, y el que refinó esa teoría en el siglo XX fue Friedman, con la teoría de las ventajas comparativas, y presentó como ejemplo eso del abogado y su secretaria. El abogado es buen abogado y su secretaria es buena secretaria, pero resulta que el abogado es mejor dactilógrafo, tipea mejor que ella. Entonces, la teoría de las ventajas comparativas no dice que cada cual tiene que hacer lo que hace mejor contra los demás, porque si eso fuera así, el abogado tendría que hacer los escritos y tipearlos porque él es mejor que ella en las dos cosas. La teoría de la ventaja comparativa dice que uno tiene que hacer lo que es mejor contra uno mismo y dejar que los demás hagan lo que son mejores contra sí mismos. Y entonces eso lleva a una especialización mundial donde todo el mundo tiene algo que hacer, porque por flojos que seamos, algo hacemos mejor que otra cosa, y en eso nos tenemos que concentrar. Esa es la teoría de las ventajas comparativas, que está clarísima y que enriquece a todo el mundo y que a veces a los países les cuesta obedecer. Ahora, ¿qué pasa? La globalización arranca con fuerza en los últimos tiempos, donde se deslocalizan industrias enteras, pero ya no pequeñas ramas de actividad. Industrias enteras se van totalmente y se van muy rápido. Entonces, es evidente que la globalización tiene ganadores, pero también es evidente que la globalización tiene perdedores. ¿Y a qué me refiero? Y me refiero a personas que ven destruido de un día para el otro y sin tener culpa su capital humano. El armador de autos de Detroit, cuyo padre y cuyo abuelo fueron armadores de autos, y que el hombre se especializó, tomó cursos, aprendió de chiquito y es un gran armador de autos, monta los tableros de los vehículos como los dioses y tiene 50 años, un día se encuentra que no tiene trabajo y que en realidad tiene que salir a conseguir un trabajo en algún sector de servicios como mozo de bar, para los que no fue preparado, no sabe y no tiene capital humano, y por supuesto el salario es totalmente diferente. Él es un perdedor. ¿Tiene culpa? No. ¿Es justo que le destruyan el capital humano de un día para el otro sin decir agua va? No. Y eso es lo que está en el corazón, en la raíz del triunfo del Brexit, del triunfo del Trump. Porque la globalización está bien, va a pasar, el camino es ese, hacia ese lado vamos todos, no hay discusión, pero lo que sí tiene que ser discutido es el timing. ¿Tiene que ser de hoy para mañana?
No se puede graduar, no se puede planificar para que esa persona que tiene 50 años y que su hijo ya está estudiando ingeniería electrónica y nunca más va a ser armador de autos, no pueda terminar su ciclo, no se le pueda respetar su capital humano 4, 5, 8 años más. ¿Tiene que ser liquidado hoy y sin compensación? ¿Pero por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Es justo? ¿Qué político está defendiendo eso? Y yo siempre pongo el ejemplo. Si la globalización destruyera las casas de los trabajadores y se dijera, por ejemplo, bueno, acá hay 10.000 que pierden su trabajo, entonces va una topadora gigante y les aplasta las casas a los obreros. Ahora, eso sería detenido por la política de cualquier país en 2 horas. El Parlamento de cualquier país sacaría una ley y detendría la destrucción de casas en 2 horas. Ahora le destruimos el capital humano, que es muchísimo más grave que destruirle la casa, porque por supuesto no puede pagar su hipoteca, pierde la casa, pero además pierde todo lo demás, hasta puede perder su familia. Y eso está bien, lo dejamos correr. ¿Y no hay solución? Claro que hay solución. Bueno, ahí está la raíz de lo que está pasando con la globalización, la parte negativa de la globalización y lo que hay que corregir. La globalización se pasó de rosca, dice usted. Demasiado acelerada. Entendido perfectamente el análisis, pero me llama la atención cómo en esta observación, en este enfoque, coinciden hoy analistas de distintas posiciones ideológicas. Yo entrevisté aquí, estuvo sentado allí, en la misma butaca que usted, en el mes de noviembre, Roberto Savio, periodista, fundador de la agencia Interpress Service, un hombre que no tiene nada de liberal o neoliberal, al contrario, diría que está del otro lado del espectro ideológico. Y él decía cosas muy parecidas a las suyas. La victoria de Trump y el triunfo del Brexit se explican porque la globalización está en crisis y no dio lo que prometió. Mirar la economía en términos macroeconómicos, mirar el crecimiento del Producto Bruto Nacional y no ver cómo este crecimiento se distribuye, significa que todo el mundo está contento con el crecimiento mundial sin darse cuenta de que esta realidad desplaza del mercado de trabajo, no se dan cuenta de la realidad de la vida de muchísima gente que está resentida, que tiene una frustración muy seria y se refugia en fenómenos como Trump, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entiende esta coincidencia? No, yo creo que, digamos, lo que estamos diciendo es que la globalización tiene ganadores y perdedores y que los perdedores no pueden ser perdedores así nomás. En eso estamos totalmente de acuerdo. No estamos de acuerdo en que la globalización fracasó. La globalización no fracasó. Si hubiese fracasado hubiese sido detenida. No fue detenida. Lo que pasa es que hay que ajustarla. Como nunca habíamos tenido una globalización de esta escala y de esta velocidad, nadie estaba preparado para manejarla. El sistema político mundial no estaba preparado para hacer lo que se debe hacer y lo que en realidad en nuestro país, antes de esta globalización acelerada y profunda, también tuvimos algo parecido cuando salimos de la sustitución de importaciones. La CEPAL en los 50, don Raúl Prebisch, creó el concepto de sustitución de importaciones, que era el faro del pensamiento para la época, y los países latinoamericanos entraron de cabeza, Uruguay incluido, en ese concepto. Decía que para ser desarrollado había que tener industrias de todo, y que si uno no tenía industrias de todo, era un país atrasado. Y por lo tanto, para conseguir que acá hubiera industria de todo, había que levantar enormes aranceles, protecciones, cuotas, etcétera, para que acá fabricáramos heladeras, autos, baterías, lo que fuera, todo había que fabricarlo acá dentro de casa. Eso se probó en todos los países del mundo y terminó en un gran fracaso. ¿Por qué? Porque básicamente hay un efecto de atraso del tipo de cambio estructural que genera la sustitución de importaciones, porque ¿quién compra dólares en un mercado? Los importadores. Si nosotros no importamos nada, nadie compra dólares. Si nadie compra dólares, el precio del dólar cae porque al final es un mercado, tengamos el régimen cambiario que tengamos. Un dólar atrasado, el atraso cambiario estructural, genera que los exportadores no pueden exportar y caen. Entonces, los que protegimos no pueden crecer porque acá entra una fábrica de baterías, una fábrica de heladeras, no entran 5. Entonces, en el primer momento de la sustitución de importaciones, crecemos rápido porque aparecen esas primeras fábricas. Como no tienen competencia, no son muy competitivas, no tienen buenos costos, no tienen buena calidad y no pueden exportar. Y no entra una segunda fábrica, o sea que al principio la sustitución de importaciones da un crecimiento bueno y una buena generación de puestos de trabajo, después se estanca y gracias a que está la sustitución de importaciones cae el tipo de cambio real, cae el tipo de cambio estructural, tenemos un atraso cambiario estructural y los exportadores no pueden crecer y se estancan y caen. Resultado, toda la economía se estanca. Esa es la sustitución de importaciones, así funciona, así fracasa. Eso lo vivimos de punta a punta, hubo que desarmarla. ¿Cómo lo desarmamos? Eso fue nuestra pequeña globalización. Y basta ir a ver los barrios. En los barrios hay manzanas enteras con fábricas enormes, vacías, donde había buenos operarios trabajando en curtiembres, fábricas de zapatos, laneras, textiles, etcétera, 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 que además tenían la ventaja de tener el trabajo al lado de su casa, en los barrios. No tenía 2 horas de ómnibus para ir y 2 horas de ómnibus para volver, como ahora, que nadie se las paga y en las cuales no está atendiendo la familia. Y eso
lo liquidamos porque había que liquidarlo, en vez de en un sistema gradual, lo liquidamos de un día para el otro. Y la fábrica quedaron vacía, la gente quedó sin trabajo y sin haber tenido tiempo de crear una alternativa. Entonces, en eso Y acá tuvimos el malestar correspondiente. Por supuesto, yo creo que ahí estuvo el malestar correspondiente, eso está bastante en la raíz del crecimiento del Frente Amplio, de la desilusión de muchas personas con los partidos tradicionales, que no supieron manejar ese proceso que fue nuestra globalización anticipada a la chiquita, que fue la salida necesaria, obligatoria, imprescindible de la sustitución de importaciones, pero hay maneras, como dicen en campaña. Se puede hacer con un plan gradual de hacerlo a lo largo de 10, 15 o 20 años, con lo cual la persona que tenía un capital humano, porque era un gran curtidor, por ejemplo, terminó su vida útil y su hijo ya se fue a ser un gran manejador de cosechador forestal, y está perfecto, y así suceden las cosas, o podíamos hacerlo en 2 o 3 años, atraso cambiario mediante y rebaja de aranceles mediante y liquidación de subsidios como la ley Pineda mediante, todo junto, todo rápido, todo ya. Nadie nos obligó a hacerlo así. Lo hicimos así porque nos equivocamos. Y esa equivocación dio origen a otras cosas. Y usted mismo como analista, colóquese en el plano de analista, estos resultados que ahora constata y que dice están en el origen, por ejemplo, de fenómenos como el de Trump o del Brexit, ¿en su momento los tuvo en cuenta? No, yo te voy a decir lo siguiente. Yo me sorprendí como analista de muchas cosas que en este país pasaron, que no las vimos venir. Usted era partidario de la globalización tal cual se dio. Sí. ¿Usted no tenía esa visión, digamos, radical de cómo hacer las cosas? No, yo, digamos, siempre apoyé la línea de la apertura económica y siempre apoyé la línea de, digamos, integrar al Uruguay al mundo, porque creo que ya es indiscutible, Uruguay, una economía chiquita, cerrada, es un fracaso absoluto. Uruguay se tiene que integrar al mundo, no a la región, al mundo. Esto de un regionalismo abierto es una mentira, lo podemos demostrar. Uruguay necesita ser Chile. Chile tiene un acuerdo con Mercosur porque es un miembro asociado, no miembro pleno. Si Chile le quiere vender al Mercosur, le vende con arancel cero. Si quiere comprar algo del Mercosur, le compra con arancel cero. Pero Chile tiene 90 tratados de libre comercio con quien quiere. Entonces, eso tiene que ser Uruguay. No tiene que ser un paisito que tiene un tratado de libre comercio con México. Tiene que ser un país que tiene 90 tratados de libre comercio y con los vecinos, como era en la época del Cauce y el PEC, si me quieren comprar, me compran sin arancel. Si les quiero comprar, les compro sin arancel. Y terminó. Y hasta ahí fue. Todo lo demás ha sido una construcción intelectual que no dio resultado y que fue un gran engaño y que nos ha perjudicado muchísimo, entiendo yo, en los últimos 25 años. Entonces, yo la línea madre, la línea central de ir hacia un país abierto, tener tipo de cambio fluctuante, no tener tipo de cambio fijo, esa línea la defendí siempre y creo que esa línea madre es la correcta, la que se impone en Uruguay y la que el Frente básicamente no cambió, no pudo mejorarla porque no se pudo salir ideológicamente del Mercosur, tuvo muchas contradicciones internas, pero básicamente esa línea se respetó y creo que es la línea para el Uruguay. Lo que yo no entendí o no vi venir antes, y por eso digo, y sin vergüenza, nos equivocamos, y nos equivocamos todos, porque no hubo alguien que dijera, cuidado, esto hay que hacerlo distinto, pero no quita de que eran errores y que hicimos las cosas mal, y creo que de buena gente reconocer esto se hizo mal, sin apuntarle con el dedo a nadie, simplemente como país no lo manejamos bien. Ahora, me parece mejor reconocer que no lo manejamos bien y sacar lecciones de eso, que pasarlo abajo de la alfombra y decir, mientras era yo estuvo todo bien y después los demás hicieron todo mal. Los perdedores de la globalización están cambiando el mundo y nuestro país debe prepararse para el nuevo escenario económico que se viene. La frase es de Luis Romero Álvarez, ingeniero agrónomo, economista, analista. Está dicha en un video de 30 minutos que en estos días se hizo viral en las redes sociales de nuestro país. Un video a partir del cual lo invitamos esta mañana. Estamos conversando con él en la entrevista central. Antes de seguir, antes de hablar de lo que hay que hacer o lo que se viene, una consulta más sobre lo que ha venido ocurriendo, una especie de paradoja. Hasta ahora, las movilizaciones más fuertes contra la globalización y en particular contra los TLC se daban en países en desarrollo y podían ser clasificadas, digamos, de izquierda o incluso de ultra izquierda. En Uruguay las vemos, ¿no? Se denunciaba que los trabajadores de nuestros países iban a verse perjudicados, pero ahora resulta que aquellas políticas, la globalización tal cual se dio, perjudicó a trabajadores de países desarrollados. Ejemplo Estados Unidos o ejemplo Reino Unido. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, lo que pasa es que el daño que produce la globalización no es sobre la economía de un país, es sobre sectores de la economía de un país. Por ejemplo, Estados Unidos obviamente se benefició de la globalización, pero su sector automotriz perdió, sus empleados del sector automotriz perdieron, era lo que estábamos hablando en el bloque anterior, contra empleados del sector automotriz de Corea, Vietnam, China, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso queda claro, digamos, los sindicatos de los sectores ganadores no vociferan. Los sindicatos de los sectores que crecieron con la globalización no dicen nada, y está bien, porque no tienen nada que reclamar. Los que se levantan son los perdedores, los sindicatos de los que están perdiendo o están con miedo de perder su puesto de trabajo, y todavía, como decíamos en el bloque anterior, de una mala manera. Yo creo que ahí está el corazón del problema. La globalización ha sido resistida un poco por temas ideológicos. Hay gente que no le gusta la libertad, y yo contra esa gente siempre me enfrenté intelectualmente. Artigas tenía la bandera libertad o muerte, y yo a los americanos cuando vienen y tengo discusiones con ellos, o a los cubanos cuando fui a Cuba, les dije, la bandera de mi líder Artigas era libertad o muerte. Yo no transo nada a cambio de la libertad religiosa, civil, comercial, económica, política. La libertad es la libertad, y contra eso no se tranza. No quiero 10% menos de libertad y 50% más de igualdad. Ese negocio no me sirve, y ese negocio caminó en muchos lados, y para ese negocio están prontas muchas personas en el plano político que defienden lo otro y no la libertad. Entonces, hay mucha gente que ideológicamente ataca la globalización o los tratados de libre comercio porque no quiere la libertad. Cuando uno escarbó un poquito, el problema es la libertad. Bueno, contra esas personas yo nunca voy a estar de acuerdo, y me voy a enfrentar intelectualmente siempre con todos mis recursos, y espero ser ganador, digamos, estar en la línea de los ganadores en ese debate, porque precisamos más libertad, no menos libertad. Después hay otra gente, otros sindicatos, otros dirigentes que se preocupan con razón en eso que dijimos que se hizo mal en la globalización, que se hizo mal en Uruguay cuando desarmamos la sustitución de importaciones, que fue el timing. ¿Por qué no lo podemos planificar? ¿Por qué lo que tiene que ocurrir no lo podemos dosificar, que vaya pasando gradualmente año a año, y que las personas con un capital humano valioso en un sector terminen su vida productiva y el hijo esté en otro sector? ¿Eso no se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, y eso fue lo que se hizo mal, y contra eso se han levantado, creo yo, con razón, muchas personas, no solo sindicatos. Vayamos al Uruguay, justamente, pero al Uruguay de ahora en adelante. ¿Cuáles son las repercusiones acá de esta nueva tendencia económica más proteccionista que estaría tomando forma en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, etcétera? Bueno, yo creo que el mundo funciona con una ley del péndulo, corsi y ricorsi, y digamos, oscilamos de un lado hacia el otro, y es inevitable, y contra eso no nos podemos oponer. Hay que verlo venir y adaptarnos para aprovechar, para sacar ventaja y no para ser golpeados. Está claro para mí que vamos hacia un mundo, desde el punto de vista comercial, más difícil. ¿Por qué? Por esto que estábamos hablando, ya la multilateralidad después de la ronda de Doha, que no caminó. La ronda Uruguay del GATT había sido una ronda multilateral exitosa, y Uruguay tuvo una participación y una predominancia muchísimo más grande que su tamaño de PBI o su influencia comercial mundial. Después vino la ronda de Doha, donde se hicieron intentos infinitos de acordar todos contra todos, y no funcionó. Eso es un llamado de atención. Uruguay se jugó toda la multilateralidad de la ronda de Doha y no caminó. Y entonces empezaron los acuerdos bloque a bloque, país a país, y ahora reforzados por esta tendencia donde el tema de globalización a la carrera y a todo galope y con las riendas sueltas no camina más. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que hay que ser más inteligente en el manejo de nuestro país en cuanto a cómo administrarlo. ¿Qué sucede? Bueno, volvemos a David Ricardo y a Adam Smith. Tenemos que hacer y concentrarnos en hacer lo que hacemos mejor. Está clarísimo de la noche de los tiempos que lo que Uruguay hace mejor, su número 9 goleador, su Luis Suárez, es el sector agropecuario. Ahí está una de sus afirmaciones polémicas. A ver, lo escucho. Claro, yo digo que el sector agropecuario es nuestro sector internacionalmente más competitivo, y desafío a cualquiera que me demuestre lo contrario. Punto. Eso es así. Entonces, el sector agropecuario de Uruguay es el Luis Suárez del Uruguay. ¿Qué hemos hecho en los últimos 100 años? A Luis Suárez lo pusimos de golero en la selección uruguaya. Con lo cual no hicimos goles, y cada vez que patearon al arco nos hicieron un gol, porque el pobre no era golero.
pero era un gran número 9. Cada tanto con la mano atada. Sí. Eso también es verdad. El hecho es que nosotros armamos mal al país. Al sector agropecuario lo perjudicamos de múltiples maneras. En unas épocas le pusimos tipos de cambios distintos, después le atrasamos el tipo de cambio. Lo hemos complicado de muchísimas maneras y basta comparar cómo manejó el país Nueva Zelanda que Uruguay. Nueva Zelanda es el mismo tamaño, la misma población, está lejísimo de los mercados, ellos están más lejos de Asia de lo que nosotros estamos más lejos de Europa. O sea, tienen todas las adversidades, tienen la misma cantidad de población, pero ellos le dieron prioridad estratégica dentro de su país al sector agropecuario y son 3 veces más ricos que nosotros. No tienen petróleo, no tienen nada, simplemente es sector agropecuario promovido y en una posición predominante dentro de la estrategia del país, o sector agropecuario rezagado. En una época funcionó lo que Martínez Lama llamaba la bomba de succión, se le sacaron recursos al sector agropecuario a mansalva, siempre ha estado de alguna manera el sector agropecuario postergado. Eso es un error que cometimos, que nos costó 3 veces el producto. Podíamos tener un PBI 3 veces más grande y no lo tenemos por ese error estratégico país que no es del Frente Amplio, viene de atrás. O sea, esto no es una crítica política al gobernante de turno, es un análisis estratégico del país. Entonces, hacia adelante primero tenemos que reconocer que a nuestro Luis Suárez uruguayo lo tenemos que poner a jugar de 9. Perdón, y en ese plano, ¿cómo concibe la producción agroindustrial? ¿Hasta qué grado de industrialización? ¿Cuánto de agregado de valor? Porque ese es un debate. Importantísimo. Acá tengo un mensaje, por ejemplo, dice un oyente: la primarización de la economía uruguaya refuerza el modelo agroexportador que es concentrador y va al empleo. Un curtidor tiene un puesto de trabajo de mucho mejor calidad que un tractorista, en fin. Correcto, eso es un debate muy valioso. Yo, como todo el mundo, quisiera avanzar en la cadena de valor. Y ahí tenemos un problema uruguayo. Siempre los que no entienden nada del agro ni del comercio internacional dicen: ¿pero y por qué los frigoríficos no exportan la carne en una bandejita con puré o con arroz? Pero ustedes se piensan que los frigoríficos uruguayos, que son aviones a chorro, no saben poner un pedazo de carne en una bandeja con arroz. Y si no lo hacen, ¿por qué será? Y es porque en el Uruguay, y ahí son las cosas que tenemos que corregir, cada vez que avanzamos una etapa en la agregación de valor, perdemos rentabilidad. Uruguay es competitivo produciendo la vaca, pierde competitividad cuando la mata y la corta al medio, pierde competitividad cuando la desosa y por supuesto pierde contabilidad hasta volverse no rentable cuando hace un churrasco. Ese es el Uruguay. ¿Por qué sucede eso? Y eso es lo que hay que corregir. Nosotros tenemos que aprovechar la competitividad natural que tenemos gracias a sol y agua y buenos suelos en el campo para producir la vaca o la soja o el arroz o la leche o lo que sea. Esa productividad natural nativa tenemos que poder usarla para darle pie a agroindustrias que ellas también sean competitivas hacia arriba. Eso no lo hemos hecho. ¿Por qué? Primero, tenemos tarifas carísimas. Segundo, hemos manejado un sistema de salarios relacionados a productividad insoportable para las industrias. Tenemos una actividad sindical muy agresiva contra las industrias que no incentivan a invertir ni a capacitar al trabajador ni a mejorar su productividad. Resultado, los salarios que tenemos con la productividad que tienen los trabajadores uruguayos no da para agregarle valor a lo que nosotros producimos súper barato a nivel del mundo. Entonces estoy de acuerdo que la extensificación en el sentido de decir transformar al país en una gran estancia con 50.000 peones no es la solución. Por supuesto que no. La solución es usar como locomotora al sector agropecuario, produciendo barato lo que Dios nos permite producir barato, y a eso usar eso como estribo para crear muy buenas cadenas agroindustriales que llegan incorporando servicios, incorporando logística, incorporando miles y miles y miles de puestos de trabajo, pero la punta de la cadena, la carne en la bandejita con arroz, también tiene que ser competitiva. Y eso ya no es un problema del productor agropecuario que entrega su producción en la portera y de ahí para adelante no es culpa de él. De ahí para adelante es culpa país. De ahí para adelante estamos mal armados porque no puede ser que cada vez que contratamos una persona perdemos competitividad. ¿Y qué hacemos con los otros sectores de la actividad nacional? Bueno, yo creo que la industria... ¿Qué hacemos con el software que yo, se ha destacado tanto últimamente? Yo creo que ¿Qué hacemos con el turismo que viene muy bien? Ninguna duda. Yo creo que tenemos que usar al agro como motor de base
porque lo puede ser y nos puede remolcar, y así lo ha hecho, golpeado y todo, siempre lo hizo. Pero después hay otros sectores, como lo que usted menciona, que están perfectamente posicionados para ayudar muchísimo al futuro del Uruguay. El software es un caso perfecto. El software no necesita una gran escala, no necesita una fábrica gigantesca, no necesita una tecnología inalcanzable. Las grandes empresas de software se han producido adentro de un garage por dos muchachitos medio barbudos sin afeitar, y esos mismos muchachitos pueden ser uruguayos y pueden crear productos de software o de toda la línea de la actividad informática que se vendan a todo el mundo, donde no hay aranceles, no hay fronteras, no hay nada. Así que ese sector me parece brillante para un desarrollo que no sé suficiente para entenderle los límites. Sé que es un sector con un potencial gigantesco. El turismo también. El turismo es la mejor manera de exportar la carne o el dulce de leche, que se lo coman acá extranjeros que paguen buena plata por él en los restaurantes o en los supermercados. Y es un sector donde en vez de 3 millones de turistas por año podemos recibir 6, 9, 12, nadie sabe cuántos millones podemos recibir, y es un sector interesantísimo. ¿Y los servicios más en general? Los servicios en general, ahí tenemos la discusión. Nosotros teníamos un sector financiero que ocupaba 70.000 puestos de trabajo, 60.000 puestos de trabajo. Perdimos 50.000. Éramos una plaza financiera y la deshicimos. ¿Estuvo bien eso? ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Está bien, esa es una posibilidad, es un rubro, pero pienso en otros. No sé, call centers, que han ido desarrollándose acá en Uruguay. En esta nueva onda de recuperar los puestos de trabajo para los países originales de las empresas, ¿no se desarma ese negocio? Y puede ser que haya una presión por digamos, atraer cualquier clase de puesto de trabajo, pero por lo que uno ve del discurso de Trump, por ejemplo, no van por ahí los tiros. Porque en el call center no hay un capital humano extraordinariamente valioso en la persona. La persona que va a trabajar en un call center se entrena 15 días. Estoy hablando de personas que tienen 2, 3 décadas de capital humano que les permite unos sueldos excepcionales. Eso es lo que duele. El call center también lo pueden hacer de Estados Unidos, y entre ser empleado de call center o ser mozo de bar o tener otro puesto en un servicio, los niveles de salario no son radicalmente distintos. Lo que ha generado esta onda de reacción bastante virulenta, que terminó en resultados políticos medios impensados unos años atrás, es la pérdida de trabajo en lugares donde había gran capital humano. El hombre cobraba $20.000 y pasó a cobrar 2.000 en el puesto que conseguía. Ahí era el problema. Y ese era el hombre que había que dejarle terminar su vida útil en una globalización más gradual, más organizada. ¿Cómo nos va a ir o cómo deberemos plantarnos en el terreno de las inversiones, de la captación de inversión extranjera? Bueno, ese es un tema que yo he estudiado toda mi vida, porque justamente he tenido esta vocación por hacerlo mejor, pensar al país. Entonces yo tuve oportunidad de estudiar los sistemas de promoción de inversiones de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina, tratando de entender cómo hay que tener, o si es que hay que tener, un sistema de promoción de inversiones. Y recuerdo que connotados economistas decían, no hay que tener un sistema de promoción de inversiones. Hay que tener una economía estable, razonable, bien armada, y que vengan las inversiones que tengan que venir, y no hay que darle premio a nadie. Eso, pero no, y no economistas de izquierda, economistas de los partidos tradicionales pensaban así y me lo hicieron notar. Yo, después de mi estudio, llegué a la conclusión opuesta. Hay que tener un sistema de promoción de inversiones muy fuerte por 2 razones. La primera es que el propio Estado compite por las inversiones. Si yo tengo $10 millones y estoy pensando en invertir en una fábrica y dar 400 puestos de trabajo, al otro día que firmé el primer contrato, tengo impuesto al patrimonio, IVA, BPS, contribución inmobiliaria, IMESI, tarifas caras, tengo un sindicato que me presiona, tengo 50.000 problemas. Ahora, si yo agarro mis $10 millones, los pongo en bono del Tesoro Uruguayo, gano el 5%, tomo mate tranquilo y nadie me llama por teléfono para molestarme. Entonces, el Estado está compitiendo por esos $10 millones, y si el Estado me da todas las exoneraciones, en el zambullón yo tengo que exonerarle cosas al empresario para más o menos igualar los tantos. Eso es una realidad hacia adentro. La otra realidad y la otra razón por la que hay que tener sistema de promoción de inversiones es hacia afuera. Los demás dan. Nos parezca bien o nos parezca mal. ¿Está bien dar incentivos o está mal dar incentivos? Pero los demás dan. Bueno, Uruguay ha ido desarrollando una política de promoción de inversiones. Correcto. Y si los demás países dan, nosotros tenemos que dar. ¿Cuánto? Como somos un mercado chico, tenemos que dar proporcionalmente más. Porque si alguien va a poner una fábrica para el Mercosur, cuando creamos el Mercosur se hablaba, la plaque tournante. En Uruguay se ponen todas las industrias y le venden a Argentina y Brasil desde acá. ¡Qué buena idea! Fue lo contrario. Se fueron industrias de acá que atendieron a Uruguay desde Brasil con la producción del domingo de tarde. ¿Por qué? Porque el empresario
y eso me lo dijeron al principio de Mercosur, cuando yo había comprado aquella idea estúpida de la plaque tournante, me dijeron, escuchame, pibe, yo pongo la fábrica más grande en el mercado más grande, la segunda fábrica en el segundo mercado, ¿te queda claro? Y fue exactamente así. Entonces, si tenemos un mercado chico, ¿hay que dar más o menos incentivos? Hay que dar más. Por ejemplo, la negociación que está desarrollándose con UPM en este momento. Yo creo que ahí nos fuimos para el otro lado. Yo creo que soy una voz en el desierto, nadie está diciendo esto, pero yo entiendo que hay que dar y hay que dar mucho, pero tampoco hay que darlo todo. ¿Por qué? Darle una zona franca alrededor de una planta quiere decir exonerarla de impuestos para siempre. Trabaja sin pagarle nada a esta sociedad para siempre, para todas las generaciones que vendrán. Yo encuentro eso excesivo y creo que nadie, ningún inversor lo pide en el mundo. ¿Por qué? Porque es un tema de tasa interna de retorno. Cuando la empresa hace su análisis de rentabilidad de su planta, pone acá sus inversiones, calcula sus ingresos futuros y calcula una rentabilidad. Los que sabemos un poco de finanzas sabemos que los números del año 30, 40, 50 no mueven el tanteador de la rentabilidad hoy, no lo mueven un 0,01 de la rentabilidad. Si yo exonero una planta por 30 años y con eso no le alcanza para venir, quiere decir que el problema es otro, porque la rentabilidad está toda allí, se la di toda la que le podía dar. ¿De acuerdo? Ahora, las plantas duran 100, 200 años, Fanapel está muriendo ahora, pero tiene 100 y pico de años, pagó un siglo de impuestos. Bueno, mis hijos y mis nietos de esas plantas no van a recibir ningún impuesto. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Entonces, yo creo que a las inversiones hay que darles incentivos, pero creo que no hay que dar de más y creo que no hay que discriminar a las inversiones chicas contra las grandes. ¿Cómo es eso último? Acá un productor pone una pequeña fábrica de algo o un taller mecánico y compra máquinas de última generación y se tiene que colgar, porque paga impuestos antes de abrir los ojos, antes de levantar la cortina. Y en cambio, una empresa grande que por sí ya tiene ventajas por su escala, tiene exoneraciones para siempre, y me parece que hay una discriminación obvia, totalmente injusta y con la que yo no estoy de acuerdo, contra el empresario chico que toma sus riesgos y que, si sumamos a los chicos, dan muchísimo más puestos de trabajo y son muchísimo más importantes socialmente y muchísimo más importantes en las exportaciones y en el PBI y en lo que todos quieran que las grandes. Entonces creo que ahí hay un desbalance que no está bien manejado, con el que yo no comparto, no lo veo bien. Luis Romero Álvarez, ingeniero agrónomo, economista, gracias por acompañarnos esta mañana. Fue todo un placer, Emiliano. Quedan otras afirmaciones suyas para examinar otro día, y bueno, y queda ver qué pasa con estos planteos, cuál es la repercusión, así que volvemos a conversar.